de tener un control, o como se dice, una gobernanza sobre lo que ocurría. Básicamente, los escenarios que teníamos eran escenarios en los que o bien los datos eran enteros de una compañía, o bien los datos pasaba a tener una compañía o una agencia, y eran los que se dedicaban pues, a hacer todo ese tipo de procesado. Afortunadamente, vivimos en Europa, ya sé que a muchos las limitaciones estas a veces resultan pesadas, pero tenemos un montón de cosas que están haciendo que se defienda a este modelo. Por el contrario, otros países, en concreto pues Estados Unidos, es el salvaje oeste, y ahí pues efectivamente con los datos ahora mismo pues de momento se pueden hacer pues, cualquier tipo de cosas. Europa se lo ha tomado muy en serio. El más conocido es la GRPD, que es la que protege los datos oficiales, pero ahora están comenzando a aparecer otras, la Data Act, la AI Act y un montón de iniciativas nuevas que lo que quieren es precisamente poner el control para que no pasen cosas malas. Es decir, en muchos de los casos, libertad total, pues efectivamente puede producir nuevos modelos de negocios y nuevas cosas, pero nos podemos encontrar, como digo, que efectivamente esto no sea así y tengamos distintos tipos de problemas. Con lo cual, lo que se intenta es tener un escenario en el que tengamos lo mejor de las cosas posibles. Podamos habilitar cualquier tipo de modelo de negocio que se nos ocurra basado en datos, que la economía de los datos sea real y que efectivamente produzca una ganancia y una parte importante del Producto Interior Bruto pueda venir de la economía de los datos, pero que al mismo tiempo esto sea seguro, tanto para personas como para compañías o cualquiera que lo haga, y cualquiera que comparta datos, esos datos se mantenga una gobernanza y un control sobre lo que se hace con ellos en todo momento. La idea de los espacios de datos es precisamente ir un paso más. Anteriormente lo que ocurría era que efectivamente todas las compañías empezaron a pensar que los datos eran el nuevo petróleo. Spoiler, no lo ha sido tanto como lo era, porque precisamente mucha gente se empezó a asustar con la compartición. Una vez que le das los datos a alguien en el modelo anterior de todo esto de los espacios de datos, esa persona se lo guarda y ya puede hacer lo que quiera con ellos. No hay forma de saber si los está utilizando adecuadamente, si los va a utilizar más tarde. Te dice que los ha borrado, pero no tienes garantía de nada de esto, y por lo tanto pues teníamos distinto de problemas y cosas. Entonces, normalmente muchas empresas lo que hacían era tenían un modelo, digamos, centralizado, donde mantienen los datos dentro de sus instalaciones sin compartir ni nada, hacen sus cosas con esos datos, si tienen más datos de fuera los unen y tenemos un problema con todo eso. Evidentemente, para que esta evolucione y se habilite una economía del dato en el cual tengamos pues todo mucho más engrasado, lo que necesitamos es tener un modelo sólido y distribuido de gobernanza de todo esto. Tenemos que contener la procedencia, lo que se denomina el provenance, es decir, de dónde viene cada dato, porque incluso a lo mejor si tenemos un modelo de negocio, pues puedo dar un poco de dinero dependiendo del que más me aporte. Lo que se denomina el gobierno o la gobernanza de los datos, que es conocer en todo momento qué se está haciendo con esos datos y para qué se están utilizando, y evidentemente nuevos modelos de negocios que permitan unir todo esto, mezclándolo pues, con la inteligencia artificial, con la ingeniería de datos y con todo ese tipo de cosas. El espacio de datos es la primera parte de todo este tipo de cosas. Lo que se necesita, evidentemente, es una serie de arquitecturas que se monten encima, en las cuales, pues como los Legos, podamos construir componentes de forma de lo más sencilla de todo esto. Eso se está haciendo cosas, pero bueno, por esto todavía queda más por realizarse. Pero bueno, el primer paso es el tener repositorios que serán estos espacios de datos donde estén ahí con todo este tipo de historias. Uno de los graves problemas de todo esto es precisamente la semántica y las ontologías para que todos estos datos sean compatibles. Uno de los problemas actuales es que muchos de estos datos están en lo que se denominan pues, silos o bases de datos que están cada una con su propio esquema, no existen esquemas comunes, y esto además penaliza muchísimo lo que es los casos de unir datos de diferentes procedencias que no tengan, entre comillas, nada que ver. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos ahí información de contexto que me permita relacionar uno con otros, lo que voy a tener que hacer es en cada uno de ellos moverlos a una semántica común donde yo sea capaz de realizar análisis de datos utilizando las técnicas actuales para conseguir efectivamente algún valor nuevo dentro de todo esto. Como digo, los escenarios actuales es, primero, los datos privados. Hay otro modelo también que son los datos abiertos.
Lo que pasa es que digamos, ahora estamos en los dos extremos. Tenemos los datos cerrados o los datos totalmente abiertos. No tenemos el modelo gris. Tenemos blanco y negro, pero no tenemos ninguno de los tonos de gris que podemos querer hacer con todo esto. Y cada vez también más portales de datos abiertos, los cuales muchos de ellos, algunos tienen limitaciones y otros no, pero la mayor parte de ellos no imponen ninguna limitación. Esto también hace que mucha gente sea reticente a ceder sus datos. Si tú cedes tus datos de una manera que no sabes qué van a hacer con ellos, bueno, pues sencillamente cuando te toca poner la casilla del papelito de comparto datos, pues pones que no. ¿Por qué? Pues porque estos datos en abierto tampoco tienen ahora mismo una gobernanza futura de lo que se está haciendo con ellos. Y si esos datos abiertos provienen de la agregación de datos proporcionados por ciudadanos, los ciudadanos también se han asustado mucho con todo este tipo de cosas y cada vez son más los que deciden no compartir, porque no saben si van a tener un uso futuro negativo con todo esto. Hay un caso muy curioso ahora mismo, precisamente, que ha disparado todo esto en Estados Unidos, que son las aplicaciones que mantienen control sobre el ciclo menstrual de las mujeres, que en Estados Unidos ahora mismo se puede utilizar, una vez que han eliminado la ley del aborto, para perseguir por parte de los jueces, pues utilizarlo para ese tipo de cosas. Entonces, muchas mujeres cedían esos datos, sobre todo para que universidades hicieran estudios médicos, y se han dado cuenta que esos datos ahora mismo se pueden utilizar en su contra en un juicio. Esto está llevando a que de nuevo empiece a dispararse la paranoia y empiece a no compartirse todo este tipo de historias. Con lo cual, lo que necesitamos es un esquema federado, distribuido, veremos luego por qué es esto, en el que tengamos los repositorios de los datos, pero con unos esquemas de gobernanza que permitan controlar todo este tipo de cosas de una manera sencilla. Como digo, tiene que ser distribuido, accesible, pero no necesariamente gratis. Es decir, siempre están las discusiones de lo que es abierto, lo que es gratis, como en inglés la palabra es la misma. Bueno, pues que sean accesibles y que yo proporcione datos a un tercero no quiere decir que en todos los escenarios tengan que ser gratis. Con lo cual, esto va a tener por encima pues un marketplace, un mercado, donde efectivamente pues establezcan contratos. E incluso esos contratos, a lo mejor el modelo de negocio no tiene que ser fijo y a lo mejor vas a porcentaje de lo que consiga el que sea capaz de hacer todo ese tipo de cosas. Tecnológicamente tiene sus problemas, porque vamos a tener tanto datos en modelo batch, en lotes, que es que yo los tengo y los paso enteros, o modelos en streaming en tiempo real, donde yo lo que voy teniendo es flujos de datos en tiempo real, con lo cual complica un poco más todo este tinglado, porque compartir datos, digamos, un bloque de datos, pues lo pasas o no lo pasas, pero también tendríamos que tener estos tipos de modelos de gobernanza sobre las tuberías de los datos. Eso sería, los datos están fluyendo en tiempo real y dependiendo de que cumplan las condiciones y, por lo tanto, puedas hacer todo este tipo de cosas, pues vamos a tener ese tipo de historias. Y además vamos a tener problemas por todo este tipo de interconexión. El único modelo que parece solventar esto es, ahora mismo estamos en muchos modelos centralizados, en los cuales pues se tiende a un repositorio grande de datos, en muchos casos de un data lake dentro de una empresa. Y bueno, vamos poco moviendo el caso descentralizado, pero el modelo de Gaia X es un modelo totalmente distribuido, en el cual existirían múltiples repositorios de datos interconectados entre ellos, en los cuales podríamos construir encima un montón de aplicaciones que, en función de sus necesidades, compraran incluso de manera automática datos que necesiten, produzcan un resultado y efectivamente pues tengamos nuevos modelos de negocio. Esto incluye un problema que hasta ahora normalmente no se está considerando mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo veo un modelo de mercado y todo ese tipo de cosas, necesito un esquema de identidad común para todo esto. Necesito, evidentemente, si este es Pepito Pérez de la compañía A que compra a Juanito de la compañía B, pues tienen que ser confiables y conocidos entre ellos. Yo necesito unos esquemas de identidad común que se están generando para todo esto. Afortunadamente, en Europa se están generando varios sistemas que permitirán hacer todo esto, como es EIDAS 2. EIDAS 1 ya está funcionando ahora mismo y permite las federaciones de identidad fuerte
dentro de toda Europa para todo tipo de aplicaciones y servicios, tanto públicos como privados, en el cual, pues si tú vas a Francia, pues te identificas con el DNI de España, pues eres capaz de interaccionar con sus servicios. Todo esto va unido a identidades fuertes, es decir, no son las identidades tipo me registro con un correo y ya está, sino es identidad a la de vuestro DNI o vuestro pasaporte. Estamos hablando de que aquí va a haber identidad, digamos, de la fuerte, no la identidad relajada que tenemos en Internet ahora mismo. De momento, la única forma de montar esto es con una red europea que se está montando de blockchain, que es EPSI, y ya sé que la palabra blockchain asusta un poco, pero bueno, es una tecnología que va a estar ahí escondidita, no es la blockchain de las criptomonedas, es los mismos protocolos pero utilizados para otras cosas, en los cuales lo que vamos a tener es un esquema de identidad que permite unir todo esto precisamente con los modelos de gobernanza distribuidos para poder trazar si efectivamente alguien de esta compañía ha hecho lo que este otro de esta compañía le dijo que iba a hacer cuando le cedían esos datos. Este es el punto clave de todo esto desde el punto de vista técnico. Es el control del acceso a los datos, pero sobre todo el control del uso de los datos. Lo que vamos a tener es que vamos a acceder, como digo, a datos en distintos repositorios, tanto a datos en estático como datos en dinámico, es decir, datos que se están produciendo en tiempo real. Y lo normal hasta ahora era controlar el acceso de datos, que era especificar quién podía tener acceso a ellos, qué tipo de datos podía hacer y algunos derechos sobre ellos. Lo que se impone ahora con los modelos nuevos de gobernanza es lo que se denomina el Data Usage Control, que es el control de los usos de datos, y es ver lo que se hace en el futuro. Eso quiere decir que cuando te coges los datos, te comprometes a cosas. Comprometerte a cosas que han de ser factibles, de ser validados y verificados dentro de los sistemas que lo vayamos a realizar. Eso lo que va a hacer es regular no solamente quién tiene acceso a un dato determinado, sino qué cosas puede hacer con ese tipo de datos. Con esto lo que se pretende es que tanto las compañías como los usuarios sepan lo que se puede hacer con sus datos y al igual que ahora mismo, si con la GRPD alguien utiliza un dato que tiene de una manera no correcta, alguien que tenga alguno de los datos de estos que estamos hablando, si efectivamente incumple la política de uso que se comprometió a hacer, existan pues unas penalizaciones para hacer todo ese tipo de cosas. Todo esto se complica mucho con la protección de los datos, la privacidad y toda la gestión de derechos digitales para todo este tipo de instrumentos y aspectos que podemos querer tener. Bueno, pues hay distintos tipos de formas técnicas, no quiero entrar en todo ello, pero básicamente la diferencia es que tenemos un punto que es cuando accedo a los datos. Hasta ahora, cuando yo llegaba a este punto en que yo accedí a unos datos, era el salvaje oeste, entre comillas, porque nadie me iba a ver si yo los datos los usaba bien o mal. Yo podía decir que los usaba bien, no es. Y ahora lo que vamos a tener es que durante este periodo vamos a poder validar y verificar que esto ocurre así, y si no, pues me pueden revocar el acceso o me pueden saltar una multa o cualquier otro tipo de historias. Por lo tanto, los espacios de datos van a ser seguros en este sentido. Si yo me comprometo a comprar o acceder a unos datos únicamente con ciertos fines, si no los utilizo para esos fines, va a saltar algún tipo de alarma o va a saltar algún tipo de problema y me voy a encontrar con problemas legales o incluso técnicos, que voy a dejar de tener acceso a esos datos y efectivamente pues voy a poder tener problemas con todo esto. Eso sería un poco la idea de los espacios de datos. Claro, para que esto tenga éxito es necesario tener algún tipo de iniciativa la cual efectivamente aterrice todas estas ideas que os he dicho, que son complicadas. Algunas incluso aún no tienen una solución completa, sino soluciones parciales. Es decir, esto está ahora mismo en el borde de lo que es tecnológicamente posible. Y nos encontramos pues porque afortunadamente en Europa, inicialmente empujado por la industria automovilista y otras más alemanas y parte de la industria francesa. Esto inicialmente fue una colaboración franco-alemana, pero enseguida se dieron cuenta que tenían que abrirlo a toda Europa y ahora, por ejemplo, pues existe Calle X España, que se dedica a aterrizarlo en distintos sectores de nuestro país. Lo que se hizo fue crear una serie de entidades que lo que van a hacer es precisamente definir todo este marco que estoy comentando, y además también establecer sus relaciones con los sistemas legales de todos los países. Es decir, que esto
que os he comentado de palabra, al final estén unidos a las Data Act, a la IACT y a todas las cosas que se están produciendo desde Europa y que van a ser también leyes en cada uno de los países, para que todo este marco sea tanto tecnológico como legal, para que todo esto se pueda cumplir. Podéis ir a la página de Gaia X, donde está todo este tipo de información, pero a veces es un poco complicado entender exactamente qué es Gaia X, porque Gaia X en realidad lo que está intentando hacer no es, como se ha vendido en alguna noticia de algún periódico, que Gaia X es el nuevo Amazon. No van a dar los espacios de datos. Lo que están haciendo es construyendo las reglas y las especificaciones para que se puedan construir todo este tipo de cosas de manera adecuada y que se resuelvan todos los problemas legales y técnicos para todo este tipo de cosas. Para ello, lo que están intentando solventar pues, una serie de problemas, los cuales, por una parte, tener que podamos escalar y facilitar el intercambio de datos, manteniendo la soberanía digital de dichos datos, unidos a derechos digitales que sean verificables y validables dentro de los sistemas de análisis que vamos a poder realizar, que todo sea perfectamente escalable en múltiples sentidos. Esto al final van a ser múltiples instancias en múltiples países, es decir, no va a haber una por país, ni que digamos que sea Gaia X de ese país, no. Van a existir múltiples repositorios que van a estar unidos y federados y que han de poder escalar. Como digo, que tengan una semántica común para poder que esos datos, sobre todo los que provienen de campos distintos, se puedan interrelacionar entre ellos y tengan comunes todo ese tipo de cosas. Y que además esto sea autodescubrible lo más posible, automatizable con máquinas. Es decir, que no necesitemos, como ocurre ahora, que un científico de datos investigue qué dataset existe, como ocurre, no si habéis trabajado con datos abiertos, pues tienes que investigar en los distintos portales lo que hay, tienes que entrar allí, ver las cosas y bueno, eso lleva muchísimo tiempo. Se va a intentar que además existan ontologías y servicios para descubrimiento precisamente de nuevos datasets que te puedan ayudar y que los puedas enchufar de forma automática. Como digo, que los enchufe de forma automática no quiere decir que entre medio no tenga que existir algún tipo de pago, compensación o incluso acuerdo entre las compañías que lo realicen. Actualmente se están realizando múltiples casos de uso dentro de Gaia X. No he puesto los de Gaia X España, pero donde también se están ahora mismo empezando a indicar o a formar muchísimos, diversos grupos de trabajo para todo esto. Y lo que se comienza es pues, a empezar a ver qué es todo esto. Claro, estamos en un escenario, en un mundo nuevo. Hay que ver cómo efectivamente todos estos datos tienen sentido unirlos y además que produzcan nuevo modelo de negocio y produzcan una economía de los datos. Detrás de todo esto, evidentemente la Comunidad Europea y el resto de gente no lo está haciendo por el bien de la humanidad, sino lo está haciendo precisamente para que la economía del dato pase a ser una parte importante y además la economía del dato de calidad, porque como digo, en otras partes del planeta pues se están olvidando de la calidad y digamos que se va a hacer lo que se quiera con lo que se pueda, pues consigamos tener mucho más control de todo este tipo de historias. Si queréis entrar en los detalles, hay otro portal donde están las especificaciones de la federal de todo esto. Como digo, al final necesitas un montón de componentes, los principales son el catálogo federado de todos los servicios y todos los portales que hay. La solución de la soberanía de intercambio de los datos con soberanía, es decir, el control del uso de los datos, no solamente quién puede bajarlo y quién puede hacer todo esto. Modelos de identidad y confianza entre gente que no se conoce, lo cual evidentemente es un caso complicado. Tú identificas que a lo mejor una compañía pequeña, pues yo qué sé, en cualquier otro país que no conoces de nada, tiene unos datos y quieres colaborar con ellos, bueno, pues necesitas un mecanismo que te permita al menos verificar que ese sitio existe, que es una compañía real, todo ese tipo de cosas, para tener todos los mecanismos de confianza y trust y que sean lo más automáticos que sean. Y evidentemente que todo el que esté aquí pues sea real y no tengamos ningún tipo de problemas o de cosas como ocurre en algunos marketplaces en los cuales pues aparecen vendedores que son falsos. La idea aquí es que los vendedores, todos los vendedores y compradores sean reales, conocidos y, como digo, identificados con identidad fuerte, lo cual puede ir llevando a una confianza o incluso pues ir sabiendo si son fiables o son adecuados para hacer un montón de cosas. Tiene una serie de principios, no voy a entrar en todo esto por si no
Se queda muy largo, pero vamos, la idea es precisamente que esto sea lo más escalable y que funcione lo mejor dentro posible de todo esto. Internamente pues tendremos unas complejidades con los distintos servicios, no lo mismo. Saber que todo esto está definiéndose en todo detalle y que va a estar perfectamente realizado y que lo vamos a poder construir con un montón de aspectos que podemos querer realizar. Al final, lo que vamos a tener una nube de microservicios, los cuales van a dedicarse a dar este tipo de cosas. Como digo, inicialmente en identidad y confianza, la federación, los mecanismos de establecer soberanía de los datos distribuida en los distintos sitios y todo esto estará monitorizado automáticamente. Es muy importante que esto no es una nube más, es decir, Gaia X no va a ser un portal. Gaia X es una organización que está dando todo esto para que exista una federación distribuida de sitios. Y van a haber, por lo tanto, múltiples instancias federadas de todo esto. Y que además van a tener modelos de negocio en los cuales van a ser muchas de ellas gestionadas y autocontenidas para poder producir nuevas cosas dentro de todos estos modelos de ciencia de datos. Yo, como estoy en la parte de FiWare está apostando muy fuertemente para ser el componente principal de todo esto. Entonces, hay otros, pero bueno, yo os hablo de lo mío un poquito, no voy a andar mucho. FiWare está pensado en los modelos de Smart Cities y Smart Espacios y Smart Cosas. Dentro de todo esto tiene un componente que es el Content Blocker, que es ideal para construir este tipo de historias, y este sería el que permitiría ser un punto que construyera todo esto. Tenemos en paralelo una serie de APIs de seguridad en las cuales estamos haciendo evolucionar para que cumplan todo este tipo de contenidos que os estábamos comentando. Y una de las claves de FiWare más interesante, que quizás no estéis muy convencidos, son los Smart Data Models, donde están definiendo modelos de datos compatibles para todo esto. Aquí vamos a la parte de semántica, en la cual precisamente este gran trabajo que se está haciendo con los Smart Data Models puede ser el embrión de los modelos intercompatibles dentro de los distintos espacios de datos. Y además, como esto está pensado para tener información de contexto, estos modelos ya están pensados para enganchar unos con otros, lo cual pues yo creo que son candidatos muy fuertes para que sea el núcleo central de los intercambios de Gaia X. Todo esto va dentro de los componentes de CEF europeos y por lo tanto pues tendríamos soluciones tecnológicas a los distintos problemas. Como digo, tendremos problemas para los intercambios de datos, lo mismo con los formatos que tengamos, soluciones de identidad con las cuales estamos ahora mismo trabajando para hacer todo este tipo de cosas y mercados de datos tanto abiertos como cerrados con los estándares de CAT y de CAT-AP para datos abiertos que se unan con otros como son los del TM Forum, que tienen ya modelos de marketplace para todo este tipo de cosas y por debajo todo efectivamente trazado y todo pueda funcionar. Encima de esto, el enfoque que estamos viendo es que se pueden montar modelos tipo Digital Twin a partir de estos repositorios de datos, aunque existen otros modelos que estamos experimentando para poder construir cosas encima de todo este tipo de datos. Y esto al final, un espacio de datos pues se compondría de una serie de componentes los cuales podemos aterrizar en componentes que ya existen para construir las primeras instancias de espacio de datos y verificar y validar que efectivamente este modelo que va a construir una nueva economía de los datos y que pretendemos que ponga a Europa a la vanguardia de los modelos de modelos de negocio basados en datos y que en los próximos años sea una industria más y sea una de las industrias principales para todo esto. Bueno, uno de los componentes que se pueden realizar. Afortunadamente, todos los distintos participantes de muchos proyectos, como es la BDVA, FiWare, Gaia X e ITSA, han firmado una unión y están colaborando para hacer todo esto realidad. Como digo, todo esto se está construyendo. No existe ahora mismo algo que podéis instalar. Seguramente dentro de muy poco empezarán a aparecer las primeras instancias para poder construir los primeros espacios de datos a partir de algún tipo de lago de datos y alguna cosa más. Pero vamos, esto está bastante cercano, pero aún no está para todo esto. Y bueno, por ir acabando, para dejar el tiempo a mis compañeros, pues comentaros que la idea de espacio de datos es muy potente, que se ha aterrizado en la idea de Gaia X. Vamos a estar en un escenario donde vamos a cumplir todas las cosas que se pueden hacer con mecanismos de gobernanza distribuida
que tienen que estar totalmente integrados al modelo de negocios y esto tiene que generar más dinero, es la clave para todo esto. Tanto Gaia X como Gaia X España van a proporcionar tanto guías y especificaciones y ayudas para realizar todo esto. En mi caso, yo creo que Firewall tiene los componentes para hacer todo esto y que esta misión la construiremos entre todos. De hecho, seguramente cuando estaba contando lo que era un espacio de datos, se os habrá ocurrido algún caso o alguna cosa que podéis hacer si tuvierais datos, accesos que ahora mismo no podéis acceder, por lo cual podríais construir cosas que aún no se podría realizar. Pues nada, muchas gracias y bueno, las preguntas sí que luego tenemos un tiempo de debate tras las otras presentaciones. Muchas gracias y cedo la palabra al siguiente. Gracias, Joaquín. Sí, perfecto, sí. Bueno, comparto pantalla, a ver si lo veis. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Buenos días, muchísimas gracias por tener esta oportunidad. Mi nombre es Francisco Javier Antón y tengo aquí pues un doble juego. Por un lado, soy el presidente del clúster Big Data Madrid, luego haré una pequeña introducción. Y por otra parte, soy el secretario de la asociación después del Hub de Gaia X España. De modo complementario a lo que estaba contando antes Joaquín, a ver si ¿así se ve bien? ¿Sí? Sí. Sí, vale. Es decir, un poco, digamos, si nosotros nos retrotraemos al año 17, que es un poco pues, esta gráfica, pues a nivel mundial, el mercado del cloud tenía esta pinta, donde Amazon reinaba tranquilamente, Microsoft seguía creciendo perfectamente, Google iba avanzando un poquito, los chinos de Alibaba estaban en esa parte y IBM pues iba bajando. Entonces, este era un primer panorama, pero es que el segundo panorama pues en Europa tiene una parte bastante crítica que son los proveedores europeos estaban descendiendo en su importancia, en su volumen de negocio. Con lo cual, este panorama preocupó seriamente a lo que es la Unión Europea. Digo que es complementario a lo que estaban diciendo antes Joaquín, en el sentido de toda la parte de la protección de datos. De tal manera que, digamos, por la parte, digamos, de Europa, toda la ambición de Europa, desde el año 20 se empieza a definir una estrategia europea pues, de los datos, aparecen los temas que pues, de todos conocidos del Fondo de Recuperación, y esto es muy importante porque vamos a volver después en un momento dado a ello. Toda la declaración de los Estados miembros para la nube europea y luego la definición de lo que es la estrategia para hasta el año 2030. ¿Vale? Entonces, junto con esta parte de la ambición aparece lo que es la estrategia, de tal manera que estamos hablando de un espacio europeo común de datos, un mercado único de datos y evidentemente con todos los temas que estamos hablando, que los datos fluyen libremente dentro de la Unión Europea y entre todos los sectores, y estos son todos los temas importantes. Los datos son de calidad para crear y para generar negocio. Lo que son las normas y los valores europeos se respetan plenamente y las reglas para el acceso y el uso de los datos son justas, prácticas y claras. Este es el esquema, por tanto, de decir, un problema, digamos, importante sobre qué estaba haciendo Europa en todo este mundo del cloud y una estrategia que empieza a funcionar. Bien, esta es un poco lo que es la visión que tiene la Unión Europea para los próximos años, para hasta el 2030. Fijaros que la importancia que tengamos más de 10.000 nodos Edge para el 2030. Luego, junto con estos esquemas de pasar de Edge a Cloud y de Cloud a Edge en función de los distintos sectores, todo esto va unido a todos los temas de perfiles profesionales, construcciones de los CPDs, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un movimiento absoluto pues, en torno a este tema y la idea es que el 75% de las empresas estén pues, en una nube ya para el 2030. Bien,
Junto con esto, como ha comentado antes Joaquín, pues en el año 2021 se crea la asociación, digamos, Gaia X, fundamentalmente pues eso, por la industria del automóvil alemana, parte de la francesa y algunas otras industrias. Pero la idea fundamental es, a partir de ahí, es unirlo a la estrategia de datos de la Unión Europea. Es decir, es un nacimiento privado, pero que confluye en una estrategia de gobierno, en este caso pues de la Unión Europea. Y aquí se han mencionado antes pues algunos términos importantes que están ahí, que sean datos confiables, distribuidos, federados, soberanos, con calidad. Bien, este es un poco el esquema que representaría la parte de la inteligencia de los datos, toda la parte del ecosistema de datos y toda la parte del ecosistema de la infraestructura en sí, de tal manera que eso es un poco lo que es el doble objetivo de lo que estamos hablando. Y ya a partir de ahí tenemos todos los temas de intercambio de datos, la federación de los servicios, todo el compliance y tal. A día de hoy, a nivel de Europa, hay 17 países, los tenemos aquí pintaditos, y hay 14 espacios de datos que ya están funcionando. Esto no quiere decir que todos los países estén en todos los espacios de datos, sino que hay una matriz, imagino que dinámica, y que cada mes o cada 2 meses eso se tendría que actualizar, pero que en principio cada país participa en los espacios de datos que son casi de máximo interés. Evidentemente, nosotros, y ahora Dolores comentará todo el tema del turismo, que es uno de los más importantes para nosotros. Desde el punto de vista digamos, de España, bajamos un poquito el nivel. Todo el tema arranca el 27 de agosto del 2020, cuando se crea, digamos, la oficina del dato en el Ministerio de Asuntos Económicos. En julio del año 21, es decir, el año pasado, hace un año exactamente, se nombra pues, Alberto Palomo, que usa como CDO, como responsable de la oficina del dato, y ahora en este mes, digamos que le han nombrado presidente del Consejo Asesor de Gaia X, que es una parte del, digamos, donde están los representantes del gobierno. Bueno, a partir de ahí nace una iniciativa en julio del 2021, hace un año, del Ministerio de Asuntos Económicos, invita a que las empresas, que las entidades, digamos, propongan manifestaciones de interés. Según los datos que nos han transmitido, se recibieron 470 y algo propuestas y se crearon un conjunto de grupos de trabajo. Aquí este es un primer esquema, simplemente para que podamos ir viendo ya y podamos ir asociando los temas de los espacios de datos de antes con lo que vamos haciendo ahora. Está, por supuesto, turismo, economía social, industria, ética, tecnologías habilitadoras digitales, salud, movilidad, agro, etcétera, etcétera. Y desde septiembre de 2021 se empezó a trabajar en un conjunto de entidades que estaban interesadas en la creación de la Asociación Gaia X España para los estatutos. Finalmente, el 18 de marzo de este año se constituye formalmente ya lo que es la asociación, se crea la junta directiva y tal. Entonces ya tenemos, digamos, una asociación en Europa, tenemos una asociación pues en España, y lo he intentado, digamos, pintar aquí. Tenemos, por un lado, digamos, lo que es la asociación europea, tenemos la creación de los hubs nacionales. Ahora mismo hay varios ya que están funcionando y dentro de ellos pues hay grupos de trabajo más o menos formales y cada uno con una digamos, madurez. Desde el punto de vista del clúster, bueno, pues nosotros, digamos, somos unas 50 entidades, donde tenemos pymes, tenemos empresas tecnológicas y de servicio, hay universidades privadas, universidades públicas, tenemos fundaciones. Como os digo, en total tenemos pues casi 50 entidades que estamos colaborando para hacer distintos proyectos. Y desde el principio estuvimos presentes en la redacción pues, de los estatutos de Gaia X y nos hemos incorporado a lo que es el hub español, por supuesto. Hay que pensar que el tema de este clúster forma parte de un conjunto de clústeres, somos 7 clústeres que estamos en Madrid. Estamos auspiciados, estamos impulsados por el Ayuntamiento de
Madrid con el objeto fundamental de crear empleo. Nuestro objetivo fundamental es crear empleo de calidad. Entonces, tenemos esta primera idea de que estamos nosotros dentro de un ecosistema de clústeres que al final, entre los horizontales y verticales, es decir, por los de servicio y los que podamos ser sectoriales, somos más de 500 empresas, universidades, etcétera, etcétera. Y en la medida, y esto ya es parte de la estrategia que estoy impulsando como presidente del clúster, en la medida que existan grupos de trabajo, digamos, dentro del hub español de Gaia X, yo voy a ir construyendo los gemelos de turismo, agroalimentario, finanzas y tal. Evidentemente no hay una relación uno a uno. Es decir, yo no tengo en Madrid, no tenemos, por ejemplo, digamos, un clúster que sea de industria 4.0 o un clúster de agroalimentación. Sí lo tenemos de finanzas y sí lo tenemos de industria. Muy importante para nosotros también toda la parte de los servicios públicos. Y aquí he elegido uno para hacer el gráfico, que es el que tenemos más avanzado, que es el de salud. Por tanto, voy a centrarme, por poner el ejemplo en lo que tenemos nosotros así más avanzado. De tal manera que lo que estamos haciendo es intentar, y es uno de los objetivos por los que estamos trabajando, es tomar el grupo de trabajo de salud, unirlo a su vez con el grupo de trabajo del clúster Big Data de salud y a su vez con el vertical, del clúster vertical, en este caso pues de salud. De tal manera que mañana, con todo lo que se está hablando de los espacios europeos de datos sanitarios, que como veis también tiene fecha del 3 de mayo, estamos ahí al lado y tal, bueno, pues resulta de que va a haber una cantidad de trabajo precisamente para trasladar toda esta parte, no la parte legal, sino la parte, digamos, tecnológica, en el ámbito de la salud, de la salud en el entorno, digamos, europeo, que se trasladará evidentemente al entorno de salud del grupo de trabajo de Gaia X y nosotros trasladaremos, digamos, al grupo de salud de los otros clústeres. De tal manera que, digamos, tenemos ya una vía de cómo podamos ir trabajando. Junto con esto tenemos lo que ya podemos llamarle mesas de apoyo, otro grupo de trabajo más horizontales, que son los temas del legal, ética, temas técnicos y una cosa fundamental. Nosotros tenemos mucha pyme que necesita proyectos y necesita financiación. Luego, en el fondo, parte de las cosas estas que estamos viendo tienen un objeto concreto que también es llegar a los fondos europeos. Y la idea, evidentemente, es extender este modelo que estoy planteando para la salud a otros temas, es decir, a la construcción, a temas financieros, a temas de movilidad, etc. Y una cosa importante también es que lo que es la relación no es de uno a uno. Es decir, nosotros podemos hablar de salud y de servicios públicos, podemos hablar de salud y de construcción. Es decir, podemos empezar a unir y podemos empezar a generar, digamos, sinergias entre los distintos clústeres, que es otro de los objetivos fundamentales de lo que nosotros queremos y que dentro del Ayuntamiento de Madrid quiere. Y aquí en este gráfico me falta un último tema, que es la parte que aparece por aquí, que es el Consejo Asesor, en este caso de Gaia X España. ¿Por qué? Porque vamos entonces a tener lo que es la visión de cada uno de los ministerios. Entonces, ¿dónde están ahora mismo los PERTES? ¿Dónde está toda la parte de, digamos, todas las ayudas a nivel de agroalimentario, a nivel sanitario? Bueno, pues en los distintos ministerios. Y así, por ejemplo, en el caso concreto del espacio de salud, hace un mes aproximadamente, mes y medio, hubo un congreso digamos, en Gaia X Europa, donde se anuncian 2 o 3 temas importantes: ausencia de interoperabilidad pues, entre los sistemas y la prevalencia de los hilos de datos. Es decir, justo lo que intenta superar precisamente Gaia X. Se detectan necesidades comunes, Joaquín lo ha comentado antes, tema de identidad, de consentimiento, de datos confiables, que sean escalables,
digamos, crear un marco sólido y de calidad para hacer una inteligencia artificial confiable, y se van, digamos, trabajando sobre esta idea de crear este espacio de datos. Fijaros que utiliza la palabra descentralizado, datos federados, datos federados y descentralizados y después de calidad. Y en este caso que los ciudadanos van a tener una total autonomía sobre sus datos y la libertad de compartirlos. Fijaros que ya tenemos en esta reunión de Europa, de Gaia X Europa, están marcados distintos objetivos. Si lo trasladamos a nuestro Gaia X de España, digamos, el grupo de trabajo de salud está trabajando y ayer concretamente, ayer por la tarde, tuvimos una reunión, creo que estuvo Joaquín también, y digamos, cómo han empezado a liderar toda esta parte. Tenemos, digamos, entidades de tecnología y sectoriales, tenemos, digamos, otras entidades de aspectos puramente sanitarios y también trabaja el mundo de la universidad. Y hoy están saliendo lo que son las ayudas para lo que es todo el PERTE de salud de vanguardia. Si tenéis curiosidad y estáis metidos en el tema, ha salido en el BOE una ayuda para la acción estratégica en salud de 81,5 millones de euros. Es decir, esto que estamos hablando no es una cosa, digamos, más o menos etérea, sino que ya empezamos a hacer, digamos, proyectos. Dentro de los proyectos, una parte o una partecita o una gran parte está referidas a los espacios de datos. Evidentemente hay otras partes que no vinculan con los espacios de datos, pero sí se están moviendo pues, aquí en este tema. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos gustaría darle paso a Dolores y, bueno, tener una rondita de preguntas al final, ¿no? Sí, esperamos al final, ¿no? Para aprovechar un poquito el tiempo. Yo no sé cómo vais de tiempo y si preferís que haga una presentación o queréis hacer preguntas o el debate directamente. Yo tengo una presentación en PowerPoint que muchas cosas ya se han dicho, que es la que hicimos durante el evento de Gaia X Europa en la Summit que hubo de turismo el 9 de junio. Pero prefiero adaptarme a lo que vosotros esperéis, o si tenéis alguna duda en concreto del Hub Nacional de Gaia X. Vale, sí, aprovechamos, bueno, también si nos das un feedback rapidito también, después de las preguntas, si nos sobra tiempo para saber un poco el grupo de trabajo de turismo, ¿no? Que se mencionaba antes. Tenemos aquí el micrófono, estamos en casa, en confianza, así que si hay preguntas o pareceres. Venga, voy a acercar el micrófono. Hola, Antonio Fumero. He coincidido con Dolores alguna vez en la IoT, en un grupo de trabajo también, de la conocemos un poco, y con Joaquín en la universidad unos cuantos años. Bueno, pregunta, a ver, sí que me gustaría que Dolores nos diera su impresión sobre por dónde va el grupo de trabajo de turismo en Gaia X, ¿vale? Y desde otro punto de vista, quizás más técnico, sí que nos diera su impresión, Joaquín, sobre hasta qué punto crees tú que el esquema de la EPSI está desarrollado o está en condiciones de soportar los requisitos de identidad hoy por hoy de todo este puzzle que estamos montando todavía. Perfecto. Ahora mismo en Gaia X tenemos 5 grupos de trabajo, de los cuales turismo es el más avanzado, porque ya empezamos a finales del año pasado, incluso antes de que, como ha dicho Francisco Javier, oficialmente se crease el 18 de marzo de este año la asociación, ¿no? Entonces, en este grupo de trabajo, que ya tuvimos una reunión también en Fitur, lo que hemos hecho ha sido crear un documento que es la radiografía del estado de situación del espacio de datos de turismo a nivel de España, y queremos que sea una especie de roadmap
de lo que hay a nivel de España en estos momentos en espacios de datos de turismo y también cuáles serían los siguientes pasos a dar, ¿no? Yo creo que se está hablando mucho del concepto de espacio de datos, pero yo creo que también lo ha dicho Joaquín, es un concepto nuevo y es muy importante empezar a crear esa sensibilización, esa evangelización, de dar a conocer lo que son espacios de datos, cuáles son sus beneficios, más allá de la compra de datos, porque muchas veces estamos viendo con las grandes empresas que lo que nos están mencionando es que el gran aporte que van a tener estos espacios de datos va a ser el incremento en las eficiencias en los procesos de muchas de las industrias, ¿no? Y el turismo también va a ser una de ellas. Entonces es importante tener en cuenta cómo van a jugar o cuáles van a ser las reglas del juego que van a marcar esa compartición de datos. Y ahí es lo que estamos intentando definir al nivel del grupo de trabajo del espacio de datos de turismo. Deciros que la asociación es muy joven porque se constituyó el 18 de marzo, pero todavía no tenemos ni siquiera aprobadas las cuotas y no tenemos todavía un registro de socios, por lo cual, bueno, pues esperamos que a partir del 25 de julio y sobre todo a partir de septiembre ya cojamos velocidad de crucero y empecemos también a que vosotros os vayáis sumando también a esta asociación, porque al final es una asociación donde entidades públicas y privadas van a trabajar conjuntamente. Y en España sabéis que por una parte tenemos a la SETUR, a la Secretaría de Estado de Turismo, con Segitur, y por otra parte tenemos a la SEDIA, ambos que están trabajando en el ámbito de los espacios de datos de turismo. Por una parte tenemos Segitur, que a partir de septiembre va a lanzar convocatorias de los casos de uso de turismo, y por otra parte tenemos los 500 millones de euros que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial tiene destinados para espacios de datos, 100 de los cuales van a ser para turismo. Alineado con todo esto, no sé si sabéis que se han aprobado lo que son los espacios europeos de datos, las grandes convocatorias que hubo a principios de este año, y nosotros desde AnySolutions estamos liderando lo que es el espacio europeo de datos de turismo. Eso también es un proyecto que lo queremos alinear con el Hub Nacional de Gaia-X y también lo vamos a alinear con Gaia-X Europa, porque además Gaia-X Europa, junto a ITSA y a Fireware, han sido los ganadores del Data Space Support Center y, por lo tanto, vamos a generar una alineación en cuanto a las tecnologías, metodologías, semánticas, etcétera, etcétera, que tienen que regir los espacios de datos a nivel de la Unión Europea, porque lo que no sería de recibo es que cada espacio de datos de cada una de las industrias o cada uno de los verticales pues siguiese unas reglas de juego diferentes o una tecnología diferente, ¿no? Porque al final todos tenemos que intentar romper silos para que esa compartición de datos no sea solamente dentro de un vertical, sino que se realice de manera transversal. Con el espacio de datos de turismo dentro del Hub Nacional de Gaia-X, lo que vamos a pretender también es trabajar conjuntamente con los otros grupos de trabajo para que el trabajo iniciado actualmente con ese documento de radiografía de datos, con estas primeras reuniones que hemos mantenido y las que vamos a mantener a partir de septiembre, pues se vaya generando ese ecosistema donde las entidades sean conocedoras de cuáles son esos beneficios, ¿no?, de trabajar en espacios de datos y compartir esos datos, ¿no? No sé si he contestado ahora a todos, si hace falta algo más, pero si no, estoy a vuestra disposición. Sí, y además se nos queda demasiado sabor de boca si lo que queremos es que vengan aquí a Canarias, a la isla que sea, organizamos algo presencial, ¿no? Y más extenso. El 14 y 15 de septiembre, ¿no? Tenemos la Fireware Summit y estaremos en Canarias, ¿no, Joaquín? O sea que hay que buscar. Aprovecharos porque estaremos también ahí. Perfecto. Aprovechamos el salto y les agradecemos la paciencia, que hayan venido, a todos también los que están aquí asistiendo a este evento. Es que es organizado también por la Red CIDE, que teníamos que también decirlo, ¿no?, que es una iniciativa del Gobierno de Canarias. Y la verdad es que, bueno, esperemos que todo quede en una pausa, ¿no?, y que sigamos adelante con este tipo de encuentros y prontito. Muy bien. Muy bien, pues nada, encantados de estar pronto ahí con vosotros. Como ha dicho Dolores, estaremos para Fireware en septiembre, pero si organizáis otra cosa, por mi parte estaría encantado de... Bueno, estaba diciendo aquí a los asistentes que nos están viendo, así que pueden saludar. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.